temática de administración sanitaria. Todos ustedes ya las anteriores semanas han estado viendo con el doctor Illanes lo que son políticas de salud, del sistema de salud, todo lo que es la estrategia del sistema local de salud, del SILOS, y una serie de temáticas relacionadas con los sistemas de salud. Hoy vamos a empezar a hablar un poco ya de la estructuración de esos sistemas en servicios y esos servicios en redes de salud. Entonces, vamos a hablar esta mañana de lo que significa primer nivel de atención, y la siguiente clase vamos a hablar del segundo nivel de atención y del sistema de referencia y contrarreferencia. Con eso vamos a completar todo lo que es la temática para que ustedes puedan ser evaluados con su primer parcial. ¿Me están escuchando bien? Por favor, me avisan para que continuemos. Sí, doctor, se le escucha bien. Gracias, Vanessa. Muy amable. Bien, voy a compartir entonces mi pantalla para ayudarme con una presentación que he preparado para abrir o para más bien hablar de lo que es el primer nivel de atención. Ya saben ustedes que la temática del primer nivel o de los niveles de atención más bien se da en función de lo que se habló en Alma Ata. Si ustedes recuerdan, en 1978, eso les hemos hablado en primer año, y seguramente el doctor Illanes habló también cuando habló de conceptos generales de salud pública. En Alma Ata se hizo toda una revolución, jóvenes, de lo que significa el sistema o los sistemas nacionales de salud. Y parte de esa revolución tuvo que ver con esto, que son los niveles de atención. Hasta 1978 solamente se construían hospitales y postas sanitarias en algunos lugares, y no se tenía definido muy bien qué situación podría darse respecto de la atención médica, ¿verdad? Entonces fue allá donde se organizaron los ministros de salud de todo el mundo, de la mayoría de los países del mundo, y acordaron estructurar los sistemas de salud en niveles de atención. ¿En base a qué? En base a la capacidad de resolver problemas de salud. Entonces, la organización en niveles de atención, jóvenes, se da en función de la capacidad de cada servicio de salud de resolver problemas. Y de allí que se estructuraron 3 niveles, inclusive hay un cuarto nivel que no lo he puesto acá, pero que tiene que ver con lo que significa la investigación, o sea, los servicios que hacen investigación, que producen conocimiento, que están diariamente haciendo una serie de experimentos, vamos a llamarlo así. Esos servicios son de cuarto nivel. Ya no tenemos en el país, hay algunas situaciones parecidas, pero de ninguna manera cumplen ciertos requisitos, ¿no? Seguramente en algún momento ojalá podamos tener un centro que se dedique íntegramente a investigar y a producir conocimiento. Mientras tanto, nuestro sistema de salud nacional tiene 3 niveles de atención, ¿verdad? En función de la capacidad de resolver problemas de salud. No se olviden de eso. Estos niveles de atención se interrelacionan con lo que se denomina un sistema que es de referencia y contrarreferencia. Es un sistema muy complejo, pero que a la vez es muy ágil y que debería ser utilizado de la manera más coherente para lograr esta interrelación en niveles de atención, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de este primer nivel, que dentro de lo que significa el Sistema Nacional de Salud es denominado la Unidad Básica Operativa. Es un servicio que se lo construye, que se lo implementa en lugares cercanos a la población, con mucha accesibilidad, y donde se da atención integral, interculturalidad, donde se ve y se actúa en función de las características sociales que hay en cada barrio, en cada sector. Si ustedes, voy a apelar a sus conocimientos, acá en la ciudad, por ejemplo, estos servicios están en la periferia, ¿verdad? Dan la vuelta a Cochabamba. Y en todas las ciudades de los sistemas de salud organizados,
mínimamente estos servicios de primer nivel están pues accesibles, por eso se llama a la población. Son la unidad básica, la puerta de entrada al sistema, hay una gestión participativa, está siempre en coordinación con los dirigentes de los barrios, en fin. Si ustedes me ayudan, les decía aquí en Cochabamba, en la zona sur, por ejemplo, está Cerro Verde, está Lalay, Sebastián Pagador, está más allá el centro de salud en Villa Israel, está, en fin, hay una serie de centros en esa zona, en la zona este, Tupuraya, el centro de salud Muyurina, en fin, en la zona norte está Temporal, está Edgar Montaño, Ticti Norte, en la zona oeste. Entonces, fíjense, está Chaverrán. Hay una disposición geográfica que tiene que ver con esta idea de que el servicio esté cerca de la población, para que la gente no tenga que ir mucha distancia, caminar mucho o necesariamente tener que tomar algún transporte para ser llevado. Entonces, esa es la concepción de un primer nivel que tiene que quedar claro, ¿verdad? No es, a veces se piensa que es medicina de segunda, ¿verdad? Que no se hace nada en estos centros, pero en realidad estos centros deberían ser, ya vamos a ir viendo, la parte fundamental del sistema, ¿no? Entonces, estos centros tienen componentes, se llaman estructurales, hay otros componentes que son funcionales. Todos los centros, en realidad, estos primeros niveles, hay que pensar cuando uno habla en administración sanitaria de que deben tener recursos humanos, debe tener una infraestructura diseñada para este tipo de atención que se da en estos servicios, debe de tener una farmacia a disposición de medicamentos, tiene que haber equipamiento, tiene que haber otros insumos y todo este conglomerado de características estructurales tiene que estar regido por leyes y normas, ¿verdad? Nunca, a veces uno cree cuando estudia medicina de que ser médico implica no estar aislado, ¿verdad? Que no tenemos normativa, no tenemos que cumplir una serie de disposiciones legales. Y no es así, y no es así. Hay más, es más, ahora tenemos muchísima legislatura en salud que debemos tomarla en cuenta, debemos leerla, debemos conocerla para evitar una serie de situaciones que nos pueden conflictuar el trabajo en el ámbito sanitario, ¿no? Entonces, tiene este tipo de componentes. Siempre que nosotros pensemos en un servicio de salud, pues tenemos que pensar en todo. Es como cuando pensamos en una casa, ¿verdad? Si nos queremos comprar una casa, qué bonita la casa, tenemos que pensar qué tiene que tener la casa, ¿verdad? Cuántos cuartos tiene que tener, cuántos baños, comedor, cocina, cómo tiene que ser las dimensiones, o sea, una serie de detalles que tienen que ver con la parte estrictamente estructural y administrativa para que cuando vayamos a habitar, pues no tengamos problemas, no tengamos conflicto, ¿no? Si recuerdan ustedes, cuando se posesionó el nuevo alcalde de Cochabamba, lo primero que se dijo fue que el Hospital del Sur tenía pozo séptico y que estaba lleno el pozo séptico, ¿no? Entonces, una cosa que parece tan obvia, pero que conflictúa todo el andamiaje de un servicio de salud. Son detalles que hay que cuidar y que lógicamente cuando hablamos en administración tenemos que pensar en cada uno de esos detalles para que cuando vaya a darse ya la funcionalidad del trabajo en ello, pues no tengamos mayores problemas. Entonces, los componentes funcionales, no solo es la parte estructural, sino tenemos que pensar en procesos de gestión, en procesos de calidad. Cuando se habla de gestión, estamos hablando, ya vamos a ver en las siguientes clases, de la acción de hacer las cosas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿O qué procedimientos utilizamos? ¿Qué tiene que estar establecido? ¿Cuáles son las funciones del personal, de los médicos, enfermeras, en fin, la parte administrativa? ¿Qué tienen que hacer? Hay que pensar en la sostenibilidad institucional, es otro de los componentes funcionales. Si abrimos un centro, tenemos que pensar cómo lo vamos a sostener en el futuro, ¿no? Si compramos una casa muy grande, con un terreno grande, porque nos gusta el jardín, ¿sí?
hasta ahí está bien, pero hay que pensar y cómo vamos a mantener ese jardín, porque cuesta mucho, tenemos agua, no tenemos agua, va a haber plantas, va a haber flores, ¿qué va a haber en el jardín? ¿Y cuánto nos va a costar? Entonces, eso tiene que ver con la sostenibilidad institucional. No abrimos un centro y la pregunta es, ya está acá, entonces, ¿cuánto podemos funcionar? ¿Cómo se va a sostener? ¿Qué presupuesto va a tener? ¿No? ¿De dónde van a salir los fondos? Y una serie de preguntas que necesariamente tenemos que hacerla cuando se habla de un centro de salud y de un servicio de salud en general. Ustedes van a salir, van a querer un consultorio. Sí, es lo que uno aspira como médico, tener un consultorio. Entonces, ¿cuánto cuesta? ¿Qué dimensiones? ¿Qué detalles tiene que tener? ¿Cuánto necesito para sostener? Entonces son situaciones que sí o sí tenemos que analizarlas, plantearlas como parte de estos componentes que estamos hablando de funciones y de estructura de los servicios de salud. Y otra vez, siempre hay normas, leyes que nos rigen, que nos ayudan a evidenciar todo lo que legalmente se debe hacer y lo que no se debe hacer también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. En el primer nivel, el componente funcional fundamental es la atención. O sea, ¿qué tipo de atención nosotros vamos a plantear? Es otra de las preguntas. No es cuestión de abrir un centro y decir, ya, entonces va a venir aquí el doctor y va a atender. Sí, pero hay que definir cómo va a ser la atención. ¿Se dan cuenta? Entonces, es otro de los componentes que en el caso nuestro, de nuestro Sistema Nacional de Salud, se llama atención integral e intercultural de salud. ¿Qué quiere decir atención integral? Quiere decir que paciente que llegue, nosotros le vamos a brindar todas las posibilidades de servicios en promoción, prevención, curación y rehabilitación. Esas son las 4 grandes actividades que hacemos como médicos. No se olviden de esto, por favor. Y cuando se hace una atención integral, quiere decir que haces promoción. ¿Promoción qué es? Es educar, es capacitar, es informar a las personas. Prevención, bueno, hay enfermedades, hay una serie de programas que tienes que hacer, que ayudar a que las personas pues eviten riesgo, disminuyan riesgo. Curación, también vas a tener que ver patologías, vas a tener que recetar, vas a tener que dar una serie de indicaciones médicas, ¿verdad? Y rehabilitación también, pues algunas personas van a necesitar que en tu centro de salud pues se le haga rehabilitación no solo física, sino psicológica, laboral, familiar, en fin. Entonces, cuando uno habla de integralidad, tiene que pensar en ese tipo de actividades relativas a las 4 grandes acciones que como médicos hacemos. ¿Dónde vamos a hacer? Entonces, esta atención tiene que ser una atención que trascienda el centro, que no se quede en el centro de salud, por eso se conforman las redes. ¿Sí? ¿Y qué es una red? Es la interconexión de servicios de primer nivel con servicios de segundo nivel, a través de un sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Cómo se evidencia esta situación? A través de la hoja. Hay una hoja de referencia que ustedes seguramente conocen y si no, van a conocer cuando lleguen al internado ya pronto y les van a enseñar a llenar. Entonces esa hoja tiene una parte que dice referencia y lo lógico sería que una vez solucionado el problema en un nivel superior, les devuelvan al paciente para que ustedes hagan el seguimiento. Esa es la contrarreferencia. Entonces, en eso consiste la red integral de servicio. Entonces, ese es otro de los componentes importantes del tema de primer nivel. Y en nuestro sistema de salud boliviano, ya saben ustedes, hay este modelo de salud familiar, comunitaria e intercultural, que se denomina SAPSI, ¿verdad? Por sus siglas. ¿En qué consiste esto? Él es un enfoque de atención, es una forma de atender, es un modelo de atención, no se olviden de eso, ¿sí? Nosotros normalmente, ustedes están aprendiendo a atender al paciente, ¿sí? Y nos dedicamos ese enfoque estrictamente de ver la parte patológica que tiene el paciente y le damos todo el interés a esa parte patológica. Esa forma de trabajar a jóvenes se llama biologicista, porque solamente nos enfocamos en la parte biológica o patológica que tiene el paciente. Sin embargo, cuando hablamos de la familia, cuando hacemos investigación respecto a lo que significa la funcionalidad, la estructura familiar a través de los instrumentos que ya ustedes
estoy seguro que recuerdan, conocen y han hecho en primer año el familiograma, el ADGAR familiar, el genograma, en fin, todas esas cosas son importantes para establecer el tipo de atención. Entonces ya yo no me dedico íntegramente o solamente a ver la patología, sino además averiguo, pregunto, visito inclusive a su familia como grupo social más cercano que puede estar condicionando la patología por la cual ha venido mi paciente. Entonces, ese es el modelo SAPS y esa es la idea que se tiene a nivel de Política Nacional de Salud, que los médicos pues empiecen a trabajar ya no tanto dedicado a la patología, sino que también pongan sus buenos oficios, su interés en la familia, ¿no? En las relaciones que tiene esta persona, con el afán de que este grupo cercano coadyuve pues en los tratamientos, colabore en la recuperación y sea más llevadero inclusive la atención médica, ¿no? Cuando participa la familia es mucho más diría, menos estresante para el paciente, mucho más confianza con el doctor y eso hace que funcione la situación y mejore rápidamente la patología. Entonces, fíjense cómo el primer nivel tiene ese tipo de enfoque y que está determinado desde la Política Nacional de Salud. Y el tema de gestión participativa, ¿qué quiere decir? Hace rato les mencionaba centros por su ubicación geográfica en la periferia de las ciudades, tienen mucha relación con los dirigentes vecinales, con los colegios de la zona, en fin, con las organizaciones sociales. Y gestión participativa tiene que ver con eso, no es cómo gestionamos, cómo accionamos las actividades que tiene el servicio de primer nivel con la gente, con los dirigentes. Nos reunimos una vez al mes, charlamos, vemos, planificamos qué cosa hay que hacer. Los papás, los dirigentes nos dicen, mire doctor, hay mucho perro en la calle, haremos una vacunación, no sé, haremos alguna actividad y se va haciendo, se va construyendo una serie de situaciones, de acciones en beneficio de la salud de la comunidad. Eso es gestión participativa, ¿de acuerdo? Entonces, esas tres grandes cosas tienen que ver con los componentes funcionales de los primeros niveles, ¿no? Organización de redes de salud, el modelo orientado hacia la familia, no tanto a la persona, sí, o a la patología, y la participación de la comunidad, se llama participación comunitaria, en este tema de la gestión, ¿sí? A veces cuando nos dicen participación comunitaria, está participando, dice, ¿no? Pero simplemente la gente va y toma un servicio. Eso no es participación. Participación es cuando los convocamos para tomar decisiones. ¿Sí? Si no tomamos decisiones, no están participando. Esta clase, por ejemplo, si yo digo, ¿qué clase participativa? Mentira, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo solito estoy hablando. Aquí nadie me está preguntando, ni ustedes están participando. Entonces, ese detalle también es importante, lo recalco, porque a veces uno en su centro de salud dice, ¿y hay participación? Sí, sí, la gente viene, harta consulta tenemos, doctor. No, 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 a ver, te estoy preguntando si tú te reúnes con los dirigentes, si planificas cosas, si tomas decisiones de cuándo hacer ciertas actividades con ellos, o es que tú nomás haces aquí, vas y les cuentas y les pides que te colaboren. Eso es colaboración. Participación es que tomen decisión contigo y de manera conjunta se elijan las mejores situaciones para el bien de la salud de la comunidad, ¿verdad? Entonces, eso es gestión participativa, joven. Una serie de requisitos cuando uno quiere hacer un primer nivel. Hay muchos requisitos que se deben cumplir. Esa no es, esta diapositiva nomás he puesto para que vean que no es tan simple como decir hay que construir aquí un centro de salud y nada más. Hay muchas cosas, muchos pasos administrativos que hay que cumplir para hacer un centro de salud, para organizar un centro de salud, ¿verdad? Hay una serie de procesos generales, previos, estudios, proyectos, indicadores de la población, fundamentalmente también. A partir de ahí uno empieza a ver la necesidad de crear un centro de salud. La población siempre es, no se olviden jamás, el principal indicador que tenemos como médicos es la población. Pero no el dato de aquí son 20,000, no, es la población dividida por grupos etarios.
Ese es el dato que siempre ustedes deben tener en cuenta y preguntar. ¿Cuántos niños, cuántos menores de 2 años, menores de 1 año, cuántos partos, inclusive cuántas mujeres en edad fértil, cuántos menores de 10 años, no sé, la clasificación que ustedes quieran, pero tienen que tener una distribución por grupo etario de la población. De otra manera es imposible, no te puedes tú analizar ninguna situación si no conoces estos datos básicos. Y ahí, a partir de ahí, pues uno ya va gestionando, ya se entera de que hay requisitos técnicos, el tema financiero, cuánto. Por eso es que a veces en los barrios uno escucha en la televisión, debe construir un hospital, necesitamos, ¿no? Y claro, el alcalde y el prefecto, el gobernador o el mismo gobierno dice, pero estamos estudiando, está. ¿Y por qué? Porque hay que cumplir estos pasos, pero no es porque son exigencias que sí o sí hay que cumplir, sino porque estos pasos nos dan información y al final nos dicen sí, es pertinente hacer un centro o no es pertinente, ¿ya? Entonces, fíjense, hay muchos requisitos, no vamos a insistir en esto, pero era importante mencionarles de que para hacer un centro de salud de primer nivel, pues hay muchos pasos. Y de hecho voy a subir en el aula, se llama caracterización de primer nivel, así se llama, hay un texto, una norma en realidad del Ministerio de Salud de Bolivia, donde especifica absolutamente todos estos pasos que hay que hacer, en fin, para que conozcan, al que le interese, ya sabe que hay una normativa establecida de cómo estructurar, organizar y hacer los primeros niveles de atención. Miren, en el sistema de salud pública de Bolivia, en primer nivel, casi se lleva el 82-83% del total de servicios de salud, ¿no? Tenemos acá, PS quiere decir puestos de salud, centros de salud y centros de salud con camas, ¿no? Son las tres denominaciones que se tienen en primer nivel. Puestos de salud, que ya vamos a ver enseguida en qué consiste, centros de salud y centros de salud con cama. Esto es lo que más existe en el país. Miren, son casi más de 2.500 servicios de primer nivel y hay muy pocos de segundo nivel y de tercero pues menos. Entonces es importante entender que este primer nivel hay que conocerlo, hay que saberlo, porque muchos de nosotros vamos a terminar trabajando allí. De hecho, cuando regresamos, así sean especialistas, ¿no? Hay que hacer 1 año en estos servicios. Generalmente te mandan al primer nivel. Entonces es importante conocer y entender de que es la mayoría de los servicios por esta lógica de que son instituciones que tienen que estar cerca de la población, ¿sí? Entonces, ¿qué es un puesto de salud? Es un puesto de salud, normalmente está en área rural, con una infraestructura muy pequeña, en donde se hace actividades de promoción y prevención de salud, muy poco curación, ¿no? Estos puestos están entre poblaciones de 500 a 1.000 personas, están en lugares donde hay población dispersa y por eso es que en el área rural es donde más existen estos puestos de salud. ¿Quién lo gerenta? ¿Quién lo gestiona? Pues un auxiliar de enfermería. En estos puestos no hay médicos, sino es un auxiliar de enfermería que en la generalidad se dedica a capacitar y a trabajar en algunos programas preventivos que tiene el Ministerio de Salud, ¿sí? Hasta ahí llega, además de tener la capacidad de identificar si hay algún problema complicado y referir al paciente, ¿no? Esa es la habilidad y capacidad que tiene este técnico auxiliar de enfermería, que se lo prepara para identificar síntomas y signos de peligro, de alarma. Entonces, cuando él ve estas cuestiones, inmediatamente lo refiere a un centro de mayor complejidad. ¿Qué es un centro de salud? Es una institución también más grande que el puesto, ahí hay médicos, hace promoción, prevención, curación, rehabilitación, ¿sí? Estabilizan pacientes, están en lugares donde hay de 1.000 a 10.000 personas, inclusive más,
Acá en la ciudad, estos centros que estábamos mencionando antes, están asignados entre 20.000 a 30.000 personas, ¿verdad? Cada centro tiene su distribución geográfica y su alcance de cobertura, se llama, ¿no? Entonces, ¿cuánta población tenemos en el centro? Pues 25.000 personas. Entonces, estas 25.000 personas, otra vez, ¿cuántos son niños? ¿Cuántos son recién nacidos? ¿Cuántos tienen 2 hasta 5 años? ¿Cuántos tienen hasta 8, hasta 10? Como ustedes quieran discriminar, ¿no? ¿Cuántos son mayores de 60? ¿Por qué es importante esto? Insisto, jóvenes, porque nos da la posibilidad de planificar políticas, programas, actividades en salud. Si yo tengo en una zona donde solamente hay adultos mayores, no hay gente que, por lo menos la mitad de mis 25.000 son mayores de 60 años, entonces me tengo que preocupar para hacer, para instalar, para capacitar, para tener una serie de respaldo técnico que pueda ayudar a este grupo mayoritario que tengo de personas. Por el contrario, si tengo una zona donde la mayoría son niños, lo mismo, tengo que adaptar mis servicios para hacer este tipo de atención. O si tengo puras mujeres o puros hombres, no sé, esa es la importancia de poder trabajar y conocer fundamentalmente la estructuración de la población en grupos, sí, en grupos etarios, ¿ya? Un centro de salud con camas, con internación, en realidad hay varios lugares acá, sobre todo en algunas capitales de provincia, en los municipios, donde se han implementado, no se han hecho hospitales como tal, sino que al centro de salud se le han agregado 2 o 3 salas de internación para atender partos, para poner alguna hidratación, casos muy leves, vamos a llamar así, pero que a veces es necesario. Un parto eutóxico no lo vas a estar mandando a la maternidad, entonces puedes atender. Puedes tener especialidades como odontología, en fin, como ginecología, otra vez en función de la estructura de la población, ¿no? De ahí que hay centros que tienen pediatra, tienen a veces urólogos o tienen traumatólogos, ¿no? Entonces uno va diseñando y va estructurando el recurso humano en base a los principales problemas de salud y a la estructuración de la población en función de su edad. Entonces, ese es el primer nivel. Hay varias denominaciones. Hay uno que es en el área rural específicamente, el puesto de salud. Hay otros que están en área rural y urbana también, pero donde hay población mayoritariamente, bueno, más grande, vamos a llamarlo así, que el puesto de salud, y que en función de sus necesidades pueden o no tener internación, especialidades o algún otro tipo de requerimiento que se necesite, ¿verdad? Hay otras denominaciones también, esto es importante porque ustedes a veces escuchan y dicen, bueno, ¿y esto, Centro de Salud Integral, de qué se trata? Son denominaciones que están dentro de la nomenclatura de primer nivel, pero todos son de primer nivel, ¿ya? Algunas características especiales, sí. Este centro de salud integral, por ejemplo, es en poblaciones más grandes, hasta 50.000 personas, donde se puede tener se puede organizar o se debe organizar con estas características de un centro de salud, ¿verdad? Tiene ya atención 24 horas, eso significa que tiene también laboratorio, tiene imagenología, tiene una serie de equipamiento especial que le da una característica de mayor posibilidad de resolver problemas de salud, ¿verdad? Sin pasar, sin estructurar el segundo nivel. ¿Cuál es la diferencia con el segundo nivel? El segundo nivel tiene 4 especialidades básicas. Sí o sí tiene que tener las 4, si no, no es catalogado como segundo nivel. ¿Cuáles son estas especialidades? Medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y cirugía. Si tienes cirugía, si tienes ginecobstetricia, se entiende de que tienes que tener emergencias, tienes que tener salas de internación, ¿verdad? Cosa que en el primer nivel no se da de ninguna manera, esa es la diferencia principal, que no podemos, o más bien no disponemos de la especialidad quirúrgica fundamentalmente, que amerita tener camas y tener toda una estructuración para atender los pacientes post cirugía, post quirúrgico, ¿no?
Y en la seguridad social, en las cajas de salud, ustedes van a escuchar el tema de los policlínicos, policonsultorios. ¿Qué son esos? Igual, son servicios de primer nivel, nada más que tienen varias especialidades, están organizados de manera de brindar atención a su grupo de personas a la cual están a cargo, ¿verdad? En este caso los asegurados. Entonces, todas estas denominaciones jóvenes son de servicios de primer nivel. No podemos dudar siquiera a veces decir, ¿qué quiere decir policlínico? Son consultorios, nada más con especialidad. Y un centro de salud con cama, sí, también significa que atiende partos eutóxicos, nada más, no es que está haciendo alguna situación especial, extra, primer nivel, para nada. Entonces, estos son las denominaciones de los servicios que se tienen en primer nivel. La red funcional de salud, pues aquí hay un ejemplo. La idea es que varios servicios de primer nivel pues se conecten con un servicio de segundo nivel, que acá está representado, y a su vez este de segundo nivel pues vaya y tenga relación directa con un servicio de tercer nivel. Entonces, estos servicios de primer nivel se los estructura en base a la accesibilidad geográfica, en este caso, por ejemplo, en la provincia Punata, ¿sí? La red de salud 2, y es varios centros de primer nivel conectados con el hospital de Punata, y el hospital de Punata, pues, que cumple una función de segundo nivel porque tiene 4 especialidades básicas. Si no puede, si no tiene los insumos, equipos o las características necesarias para solucionar algún problema de salud complicado, de forma inmediata, pues es transferido al hospital de tercer nivel. Entonces, la organización de estos servicios de primer nivel hay que verla desde el punto de vista social, es toda una negociación con los municipios, que son por ley los encargados de sustentar, solventar, contratar, estructurar estos servicios. ¿No? Los segundos y terceros niveles están a cargo de la gobernación. Más bien, segundos y primeros niveles de la alcaldía, terceros niveles de la gobernación. Entonces, de ahí que hay una estructuración de gestión compartida, que son los directorios locales de salud en cada municipio, ¿verdad? El médico, cuando ustedes vayan a trabajar a los hospitales, van a escuchar siempre, hay reunión del Consejo de Salud, hay reunión del DILOS, tengo que ir allá y te citan, ¿no? Formas parte, entonces tienes que estar. Aunque no hablan nada de salud, a veces toda la temática es de otra cosa, no interesa, pero lo importante es que tú estás presente, de que formas parte de ese grupo que es así, pues funciona de tal manera de estructurar intereses para el municipio. Entonces, no se olviden nunca cuando nosotros vamos y decimos, pero si no están hablando nada de salud, de medicamentos, eso nos interesa, ¿no? Pero no, si están hablando de alcantarilla, es salud. Si están hablando de mejorar los mercados, es salud. Si están hablando de poner una serie de restricciones a los vendedores ambulantes, es salud. Si están hablando sobre tránsito, es salud, ¿no? Sobre el transporte público, es salud. Entonces, cuando uno es salubrista, como yo, ¿no? Tenemos que tener la mente totalmente amplia. El hospital, sus medicamentos, sus rayos X, qué sé yo, sus médicos, es un pedacito, es un componente más de toda una estructuración general que al final, si ustedes recuerdan el concepto de salud, bueno, todo al final es salud. Pues entonces, cuando uno va a participar en estos directorios, tienes que hablar, tienes que opinar, no solamente del tema de tu hospital, sino también dar tu punto de vista respecto a todas las situaciones que pasa, porque es salud, ¿no? Si hablamos de asfaltado, pavimento, es salud, carretera, es salud, trabajo, es salud. Entonces, no podemos decir, no, ¿sabe qué? Si no van a hablar mis vacunas, yo no voy, no, para nada. O sea, tenemos que entender un poco que la concepción actual de salud es todo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros debemos participar y debemos estar siempre interrelacionados con la organización social que existe
a nivel del barrio, a nivel del municipio, en fin, y que está pues inmersa con el centro de salud de primer nivel. Entonces hay una estructura estatal que responde a esta organización, que está dado por el centro de salud como tal a nivel local, el DILO a nivel municipal, el directorio local de salud, el CEDES a nivel departamental y el Ministerio de Salud a nivel nacional. Esa es la estructura organizativa funcional a la cual responde el primer nivel y en realidad todo el sistema de salud. Hay otra estructura que se llama estructura social, que funciona muy bien en todos los municipios y que está dado por un representante de la OTB que siempre está en contacto con el médico o con los médicos, con el director del servicio de salud, y se llama Autoridad Local de Salud, ¿no? Los consejos municipales tienen una comisión que se llama la Comisión de Salud y que se encarga también de conformar con los dirigentes, con los médicos del servicio de salud de primer nivel, lo que se denomina el comité de salud. Y lo mismo, el municipal y departamental tiene la misma lógica, ¿no? Algunas veces ustedes seguramente escuchan la comisión de salud de la asamblea, se están refiriendo a esta cuestión. Por ley deben organizarse este tipo de estructura social, por eso tenemos que entender. Ya les decía, los médicos no es que vamos a hacer la consulta y listo. Tenemos que entender de que somos parte de toda una organización social y que también nos debemos o tenemos el deber de participar porque una partecita es nuestro hospital, nuestra salud, nuestra posta sanitaria, nuestro puesto, nuestro centro integral, lo que se denomine. Sí, pero nosotros participamos de manera general en todas las decisiones que se tomen a nivel de cada uno de nuestras OTBs, de nuestros barrios. Debería ser por lo menos así. Hasta el día de hoy, después de tantos años que se ha implementado esta ley que se llamó de participación popular en la década del 90, hasta ahora seguimos con serias dificultades de integración. Siempre hay el divorcio y ahí aparecen los problemas. Recuerdan en la pandemia, pues prácticamente se pedían una serie de cosas y qué decían los municipios, qué decía el gobernador, qué decían las autoridades, pero no nos dicen, no hay coordinación, recién vamos a conformar el comité, ¿no? Entonces, y cuando se conforma el comité, pues fíjense que los resultados son mucho mejor, los resultados son mucho más favorables para la sociedad. En toda esta situación de los servicios de salud de primer nivel, tenemos que hablar de qué servicios, qué oferta de servicios vamos a plantear a los clientes, a los ciudadanos, a la población, ¿verdad? Entonces, esas actividades generalmente están basadas en las 4 grandes cosas que hacemos los médicos, que es promoción, prevención, curación, rehabilitación, ¿sí? Entonces, de ahí podemos discriminar, hay programas de salud, hay una serie de otras actividades implementadas por los gobiernos. Este gobierno ha implementado muchas actividades, seguramente cuando tengamos otro gobierno va a implementar otras cosas y hay que ir a la par, pues hay que estar constantemente informado para poder implementar estas acciones que normalmente nos dan. Eso es la cartera de servicios, ¿no? Entonces, fíjense otra vez acá se menciona el tema de la población, de la distribución etaria, con la finalidad pues de planificar y de ver qué ofertas nosotros tenemos que dar en función de las características de nuestra población. Entonces, esta atención que se hace de manera general en el primer nivel tiene características, tiene formas de proceder. Hablamos de un modelo de medicina familiar cuyo interés es que salgamos de la patología, ¿no? Nos acusan a los médicos de ser biologicistas. Ahora la facultad, desde hace más de 50 años, y el mundo entero dice, a ver, un ratito, no podemos seguir formando médicos solamente para que curen enfermedades.
sino es mejor prevenir, se dice siempre, ¿no? Hay que educar, hay que hacer una serie de acciones antes que se enferme la gente. Y de ahí es que esta idea biologicista cambia totalmente y se habla ya ahora de una atención integral, una atención global. ¿Qué significa global? Que veamos al individuo en su totalidad. Si viene por un terígeno, qué sé yo, un urzuelo, no podemos solamente dedicarnos pues a esa parte, a ese órgano, nada más, sino tenemos que preguntar, tenemos que analizar, tenemos que revisar, tenemos que examinar en su totalidad al paciente. No es si está bien, ha venido por esa situación, sí, pero aprovechamos la oportunidades, ¿para qué? Para hacer una evaluación general y que tal vez detectar o decirle, mire, usted está muy bien, no tiene mayor problema. A eso se refiere la característica de atención global, ¿sí? Hay otra característica fundamental que es la continuidad de la atención. ¿De qué se trata esta continuidad de la atención? Es que el paciente no lo dejemos, es que el paciente cuando viene a nuestro servicio y nosotros no le podemos resolver, pero sí le podemos referir, sí le podemos dar alternativas para que él solucione su problema. Sí, entonces esa es un poco la atención continua, que no se quede, no quiere decir que estemos 24 horas abiertos, sino que más bien el problema sea solucionado independientemente del nivel que le corresponda atender. No olvidemos que el sistema de referencia y contrarreferencia, la idea que se tiene es mandar al paciente y que nos lo devuelvan una vez está solucionado su problema de complejidad que tenemos. Entonces, la continuidad tiene que ver con este tema de resolverle el problema nosotros o el sistema, ¿no? Entonces, no podemos decir, ¿sabe qué? Aquí no, qué pena, váyase al hospital, allá sí, no. Nosotros hacemos una hoja, hacemos la referencia y le decimos, señor, con esta hoja usted va a ir a la emergencia, al hospital Viedma, y lo van a atender con prioridad. Y eso ocurre. Entonces ahora, ya cuando o mandas un paciente, pues tiene prioridad aquel que tiene la hoja de referencia. Sí, eso tiene que ver con atención continua. El tema de integralidad, ya lo hemos dicho, pues que tiene que ver con todas las acciones que necesitamos hacer nosotros aprovechando la presencia de los pacientes, ¿no? Si viene un papá con su niño a hacer control porque está resfriado, porque tiene diarrea, preguntamos, ¿cómo están las vacunas de este niño? ¿Están completas? ¿No están completas? Si no están completas, señora, en este momento lo vamos a vacunar. A ver, pésenlo a este niño, evaluaremos su estado nutricional. Pero, doctor, era una diarrea, sí, pero aprovechando que está acá, le vamos a hacer toda una revisión de todos los sistemas. ¿Cómo está su desarrollo psicomotor? Sí, entonces empezamos a evaluar al niño de manera general. Eso es integralidad, ¿no? Hablar no solamente del problema por el cual vino, sino además darle la oportunidad de que tanto la mamá y el papá, señora, ¿usted qué edad tiene? ¿Se ha hecho papá Nicolau? Por favor, haremos un papá Nicolau. A ver, pase usted por acá para que le expliquen en qué consiste. Señor, ¿usted qué edad tiene? Ajá, usted que se ha hecho la prueba de COVID, por decir algo, la prueba de antígeno. No, entonces le haremos ahora, aprovechando que está. Y eso hace de que la gente entienda de que no ha ido en vano al servicio, que le han dado oportunidad y satisfacción de revisión general. ¿Hace cuánto usted no se hace un examen de sangre? ¿Sí? No, nunca me han dicho, le haremos, señora, mire, ¿sabe qué? Es importante cómo está su hemoglobina, no sé, pues su inmunidad a través de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, y les hablamos y hacemos. Eso es integralidad, joven, ¿ya? Entonces, los servicios en general también tienen algunas características, ¿sí? A ver, antes de pasar a los servicios, para concluir con el tema de características de la atención, así te evalúan. Cuando tú egresas y vas a trabajar, la gente que te contrata va a evaluar cómo atiendes al paciente. No es cuestión de sonreír y estar papito, mamita, papacito, no,
sino tienes que tener el cuidado de atender de manera global, quiere decir darte cuenta de problemas que tiene la persona, detectarlo o decir que está todo bien. El tema de continuidad, de que no lo dejes ir porque no puedes atender, sino que le des posibilidades dentro del sistema. Y por último, el tema de integralidad, ¿no? Y así te evalúan, señora, como en día afuera, ¿no? Le indicaron papá Nicolau, no me dijo nada. Ah, ya. Punto en contra para el doctor, ¿sí? Entonces, cuando se habla de características de la atención, estamos dando pautas de cómo ustedes deben atender a un paciente, ¿ya? Entonces, no es solamente una cosa teórica aquí que se les habla, ¿no? Para ver si les gusta o no, no para nada. Es una forma de trabajar, jóvenes, que ustedes tienen que asimilarla y ojalá practicarla, porque es la única manera de que sean buenos trabajadores y lógicamente buenos médicos, porque si se ponen a pensar, si uno cumple y hace una historia clínica completa, orientada a la familia, es difícil que no tengas respuestas tácitas y seguras, efectivas en el diagnóstico. Es difícil, ¿no? Es difícil que te equivoquen, en otras palabras. Y además la gente lo ve y la gente te va a buscar y la gente va a querer que siempre tú lo atiendas, ¿no? Entonces no es teoría, sino más bien son conceptos que hay que aplicarlos y totalmente en la actividad laboral cuando nos toque desempeñar. Ahora, los servicios en general también tienen unas características que deberían cumplirse y que son parte del primer nivel. La primera es la descentralización. Entonces, ¿qué quiere decir descentralización? Que estos servicios tomen sus propias decisiones, tengan su propio presupuesto y en función de las características locales, pues se acomoden, se planifican las actividades, ¿no? No es que de La Paz me mandan un manual para que yo lo cumpla a cabalidad, no. Yo tengo que tener la posibilidad, y de hecho se tiene en los primeros niveles, de adaptarme, de ver, de cambiar horarios. ¿Quién ha dicho que es de 8 a 12? Yo puedo poner de 3 a 9 de la noche, porque en ese horario he convenido con la gente del barrio para que asistan a mi sistema de salud, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué voy lunes, martes? Entonces puedo ir solo domingo, sábado y domingo, que es cuando la gente más me necesita. Y no voy lunes y martes, y ya está. Y nadie me va a decir nada siempre y cuando tenga un acuerdo yo con la autoridad local de salud, ¿verdad? Pero para eso, eso es gestión, eso es descentralización. Y bueno, en varios municipios se cumple, en otros no se cumple, pero tenemos esa característica para poderla implementar en nuestros servicios de primer nivel. Otra de las características es la polivalencia, ¿no? ¿Qué quiere decir polivalencia? Que todo el personal haga de todo. Yo soy médico general en un primer nivel, si me llega una sutura, pues tengo que suturar. No puedo decir, no, ¿sabe qué? El que sutura es el cirujano, yo no hago. Tienes que aprender a suturar. Si me llega un parto, yo soy pediatra, bueno, antes que pediatra soy médico, tengo que atender el parto. Es un primer nivel, pero no quiere decir que atienda mal, por favor, sino que tengo que saber resolver los problemas. Si por ahí no hay el chofer de la ambulancia y necesito trasladar un paciente y yo manejo, pues yo puedo decir, ¿sabe qué? Quiero que me den permiso porque este paciente necesita y yo lo voy a llevar. Entonces, este tipo de cosas quiere decir polivalencia, ¿no? La enfermera. A veces no está ninguno de los doctores, pero la enfermera tiene que suturar, se supone que está capacitada para eso. Entonces, la polivalencia tiene que ver con que el personal, pues, de tu centro de primer nivel pueda resolver problemas. Eso es lo que hay que generar. No decir, no, sabe que yo soy odontólogo, entonces no, odontólogo también tú vacunas, pues tienes que, ¿cómo no vas a poder vacunar? Se supone que nos tienes que ayudar y que sabes pinchar, entonces si no sabes, ven acá, yo le voy a enseñar y todos vamos a vacunar. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso tiene que ver con la polivalencia, ¿no? Hasta, lógicamente, de darle una buena atención y lograr que los pacientes pues se vayan con su problema casi resuelto. El tema de permanencia de los servicios es otra de las características que tiene que ver aquí con el horario. Aquí sí, se supone que
nuestro servicio pues tiene que atender los requerimientos de los pacientes, si no, no tiene ningún sentido, ¿no? Y para eso debe estar abierto 24 horas, cosa que acá, por ejemplo, no se cumplen. En todos los servicios de primeros niveles tienen horarios, ¿sí? Y es hasta las 2 y después lo cierran, y entonces por eso es que uno de los grandes problemas para la accesibilidad de las personas es el horario. ¿De qué sirve que esté en la esquina de mi casa si está cerrado? Cuando yo llego de trabajar en la noche, justo me duele y ya no puedo ir ahí porque está cerrado, ¿no? Entonces esas cosas también en cuanto a horarios se arreglan, se solucionan, se consensúan a nivel de estos comités que hemos estado hablando de la parte social. ¿Sí? Entonces, hay lo que se llama la eficacia de la función asistencial. ¿Y qué es eficacia? Es lograr todos los objetivos propuestos, ¿no? Sin importar el costo. Esa es la idea. Entonces, cuando hablamos de eficacia de los servicios de salud, es que respondan, es que hagan, es que trabajen, es que logren una serie de objetivos que uno se plantea al iniciar una gestión, al iniciar un mes, al iniciar una semana, ¿no? Entonces, se puede ver en función, por ejemplo, de las consultas médicas, de las segundas, de las reconsultas, ¿no? De los controles prenatales. Si yo tengo primer control 100, debería esperar segundo control 100, tercer control 100 y cuarto control 100. Pero si tengo primer control 100, segundo control 50, ya me tengo que preocupar, algo no está bien. Por algún motivo la mitad no volvió, ¿qué está pasando? ¿Sí? Igual con las vacunas, si yo pongo mi primera dosis, no sé, pues 500, y la segunda dosis vienen de esos 500 solamente 300, me tengo que preocupar. Por algún motivo no están viniendo. Entonces ahí no tengo ninguna eficacia, ¿verdad? Otra cosa es que vengan 100 primeras dosis, 100 segundas dosis. Ah, caramba, este servicio es totalmente eficaz porque la gente y la atención que se está brindando, pues lo respalda, ¿no? Está indicante de que si mañana tú dices al paciente vuelva, vuelve. Yo tengo 100 primeras consultas médicas y le he dicho a 50 que regresen en 3 días y no han venido más que 10. Me tengo que preocupar, pues tengo que ponerme totalmente en campaña para ver qué ha pasado, por qué la gente no ha vuelto, ¿no? Y esto no es un tema de servicio de salud, siempre es en el negocio donde ustedes implementen un servicio, es el usuario pues el que determina tu eficacia, ¿no? Si vuelves, tú tienes tu pensión y de repente no vendes, no vino un día y nunca más vino, en fin, tienes que preguntarte qué está pasando, por qué la situación. Bien, jóvenes, esto en general es lo que está planificado para hoy, hablarles de lo que significa esta parte fundamental de primer nivel como una situación que nos obliga pues a nosotros a entender un poco las características que tenemos como servicios de primeros niveles. Hemos hablado en general es un poco tedioso, pero hay que hacerlo porque tenemos que comprender todo lo que significa pues la estructuración, la organización, las características de atención, las características de los servicios y un poco ver esta idea de cómo es que estructuramos un servicio de primer nivel. No sé si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Bueno, espero que hubieran captado el mensaje. Vuelvo a repetir, el objetivo de esto es que entendamos primeros niveles como servicios que prestan promoción, prevención, curación, rehabilitación, que tienen un personal polivalente, que tienen ciertas características en las poblaciones donde se estructuran, tienen ciertas nominaciones y que son parte de un sistema general que en función de la capacidad de resolver problemas de salud. La siguiente semana vamos a hablar del sistema de referencia, contrarreferencia y del tema del hospital de distrito. Entonces, con eso vamos a concluir, indicaba la temática para evaluarlo. Si no tienen más preguntas, pues les agradezco su
su escucha que han tenido. Espero que no hubiera habido problema de conexión. Y bueno, nos vemos la siguiente semana, jóvenes, si no hay más o si no hay preguntas. Ya, doctor, muchas gracias, doctor. Está bien, doctor, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego.